Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Mallory Pinto y hoy vengo a hablarles sobre el libro Miedo a la Libertad de Erich Fromm. Erich Fromm fue un importante psicólogo social, psicoanalista, filósofo y humanista alemán. Nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt del Meno y murió el 18 de marzo de 1980 en Murator. Era descendiente de una familia de judíos que tuvo que emigrar a Estados Unidos tras el ascenso de Hitler al poder. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Mallory Pinto y hoy vengo a hablarles sobre el libro Miedo a la Libertad de Erich Fromm. Erich Fromm fue un importante psicólogo social, psicoanalista, filósofo y humanista alemán. Nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt del Meno y murió el 18 de marzo de 1980 en Murator. Era descendiente de una familia de judíos que tuvo que emigrar a Estados Unidos tras el ascenso de Hitler al poder. El principal tema que trata Erich Fromm en su obra El miedo a la libertad es la situación del hombre a la sociedad industrial y cómo va perdiendo su libertad a causa de las características de la sociedad actual, como el consumo de las estandarizaciones culturales. La tesis principal de la obra nos hace cuestionarnos la existencia de la completa libertad y hasta dónde alcanza esta. Además, el autor hace un repaso histórico de las diferentes formas de vida que ha ido atravesando la humanidad y las analiza psicológicamente para llegar a un análisis de su propia sociedad. También hace un análisis del nazismo, del perfil psicológico de Hitler y de los motivos que condujeron a su ascenso al poder, es decir, de las causas de la irracionalidad de ponerse bajo el mando de los dictadores. Según Fromm, el ser humano está dividido en dos partes. Por una parte, los impulsos naturales del hombre, que son innatos y le permiten sobrevivir, y por la otra parte, la adaptación de nuestra personalidad a la cultura. Por lo tanto, cuanta más libertad tiene el ser humano, más individuo es, pero también le costará más relacionarse con los demás individuos ajenos a su cultura, ya que lo encontrará extraño. Como conclusión en este capítulo, Fromm defiende que debemos seguir un camino de individualidad para lograr la libertad. En el segundo capítulo, llamado La emergencia del individuo y la ambigüedad, se presentan unas ideas que se hablan sobre las dependencias y vinculaciones de los seres humanos y de la autoconciencia. Como el autor habló en el capítulo anterior, el medio para conseguir la libertad es la individualización, para la cual considera impredecible la educación. La individualización es un proceso mediante el cual el individuo refuerza sus opiniones y pensamientos y se separa de los demás, que para el autor está constantemente presente en el individuo a lo largo de su crecimiento. En este capítulo también se expone lo que pensaba Fromm acerca de la ambigüedad de la libertad. La libertad es de y no para. La libertad es una libertad de y no una libertad para, ya que en el lugar de realizar una acción instintiva debemos prepararnos a pensar, siendo que esto lo que diferencia de los animales. Por lo tanto, Fromm en este capítulo analiza la evolución del individuo desde que es un niño hasta que alcanza su propia personalidad y refleja la indiferencia entre los seres humanos y el animal. El tercer capítulo se llama La libertad en la época de la Reforma. La tesis que trata el autor en este capítulo es la evolución y el comportamiento humano a lo largo de la Edad Media y la Reforma. En la Edad Media, las clases sociales eran determinadas desde el nacimiento hasta la muerte, y no había posibilidad de ascender de las clases sociales por mucho dinero que se poseyera, ya que consideraban que cada uno tenía un deber y una posición. Pero a partir de los siglos XV y XIX, esta estructura clásica empieza a cambiar debido a la aparición de la burguesía. Esta nueva situación produce una cierta inseguridad porque el hombre está solo frente al capitalismo, lo cual lleva a la aparición del luteranismo y del calvinismo. Para hacer frente a esta incertidumbre, ambos corrientes defendían al egoísmo
como el amor a uno mismo. Sin embargo, para Fromm el egoísmo es lo opuesto, ya que defiende que se produce a la carencia de la autoafirmación y amor hacia uno mismo. No obstante, la aparición de esta corriente solo sirvió para identificar la sensación de impotencia de depender de un Dios, aunque también hizo que el capitalismo resultara menos amenazador al dejar la libertad en manos de la religión. Bueno amigos, en el cuarto capítulo, que se llama Los dos aspectos de la libertad para el hombre moderno, Fromm realiza un análisis de la libertad desde dos aspectos. Por un lado, el individuo libre, crítico e independizado, y por el otro, individuo temoroso, solo y aislado. Fromm defiende que el hombre de la sociedad capitalista debía de haber intentado hacerse un hueco. En el quinto capítulo de la obra, titulado Mecanismo de evasión, Fromm empieza a hablar de la época actual y nos pretende mostrar la influencia del fascismo en esta. El autor considera que una persona será normal cuando haga un papel en la sociedad y que será sana cuando alcance un grado óptimo de felicidad y de expansión. Sin embargo, la persona neurótica se encuentra en una situación de fantasía a cuyos valores no afecta la coyuntura del momento. Una vez que el individuo deja de permanecer ligado a los vínculos primarios, tiene dos vías diferentes para enfrentarse al mundo que correspondan en dos puntos de vista diferentes para analizar la libertad. La primera es la libertad positiva, consistente en estar en armonía con la naturaleza pero sin abandonar lo que hace al individuo independiente. La segunda es la libertad negativa, en la cual el individuo abandona su libertad y utiliza mecanismos que le ayudan a sentirse seguro y confiado, pero que le roban la libertad. En estos mecanismos son el fascismo y la democracia moderna. Para Fromm, el principal mecanismo de evasión es el autoritarismo, que consiste en abandonar la independencia propia para juntarse con algo y conseguir la fuerza y así tener seguridad de que no se posean con la propia individualidad. En el sexto capítulo, La psicología del nazismo, encontramos a un análisis del régimen nazi. Según Fromm, Hitler tenía tendencias masoquistas y sádicas que fueron las causantes de su ansia de poder. Sus tendencias sádicas se basaban en la admiración del fuerte y el desaprecio hacia los débiles y en su deseo de poder sobre los demás. Sus tendencias masoquistas se basaban en su deseo de sumisión a una fuerza superior. Para conseguir este poder que Hitler tanto ansiaba, primero tenía que conquistar las masas, pero para lo cual Hitler hacía creer que era superior a ellas y que ellas serían superiores al resto de la humanidad por seguirlo. A Hitler no le resultó muy difícil conseguir el apoyo de las masas por el ansia de poder de la naturaleza humana. Además, Hitler dio seguridad de Alemania, asegurando que todos los que fueran de la raza perfecta, según Hitler, la haría. Tendría un lugar en la sociedad. En un ascenso al poder también influyeron otros factores como la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y factores económicos como el crack de la bolsa de 1929. En el último capítulo de la obra, titulado Libertad y Democracia, Fromm expone lo que él denomina un mecanismo de evasión, característico de la sociedad capitalista, del conformismo generado por la democracia. Esto quiere decir que el individuo se cree libre por liberarse de ataduras externas y por poder expresar lo que él cree que son sus opiniones, que él no es más que un síntesis de lo que opinan los demás. Por lo tanto, el hombre está obligado en cierto modo a adquirir estas ideas, ya que así se lo han enseñado. Fromm también expone que el modo de educar crea barreras a la libertad, ya que a los niños se les enseña siguiendo un modelo social, consiguiendo de este modo una disminución de la capacidad crítica del niño.
Bueno chicos, muchas gracias por escucharme, espero les haya gustado mucho lo que yo les conté sobre este libro y nos vemos en el próximo video. Bye.